Queridos, sean bienvenidos nuevamente a este espacio que con tanto gusto preparo para ustedes con la intención de entregarles herramientas para gestionar su camino del duelo. Si están por acá por primera vez, los invito a quedarse hasta el final y si este contenido les hace sentido, les ayuda, les aporta, entonces la invitación se las extiendo a que se suscriban al canal, a que activen las notificaciones y que compartan este contenido para que cada vez pueda yo llegar a más personas. Hoy quiero hablar de un tema que me parece inviable no tocarlo, no hablarlo, no hacer mención de él. Ustedes saben, yo soy venezolana y hoy, 31 de julio, que es el día en el que estoy grabando este capítulo, estamos viviendo una situación de la que creo que nadie puede estar ajeno. Muy probablemente, por supuesto, si eres venezolano y estás dentro o fuera del país, este tema te atañe directamente, pero incluso en caso de que no seas venezolano, es muy probable que tengas a alguien cercano a ti que sí lo sea y que de alguna manera tengas tu atención puesta en todo lo que está pasando. Mm, Voy a dar un poco de contexto, a pesar de que este no es un canal de ninguna manera que esté relacionado a análisis político o o dar opiniones en líneas generales, así que no es parte de lo que van a ver acá, pero sí me parece importante contextualizar un poco. Y de vuelta, si no tienen mayor información, hay un montón de noticias alrededor de esto como para que puedan tener todos los elementos y tener mucha más información, pero en líneas generales. El día domingo se celebraron en Venezuela un proceso de elecciones y mucha gente, muchos venezolanos hemos estado viviendo diferentes procesos de duelo generados por toda la situación política del país. Quienes salimos del país, quienes emigramos, hemos vivido un duelo por la emigración. Nuestras familias de alguna manera han vivido procesos de duelo por separarse de sus núcleos, por alejarse de sus hijos, por aprender a vivir en la distancia, por supuesto, las pérdidas que han tenido de todas las garantías humanas que un ciudadano del mundo debería tener. Yo esto no lo he contado tantísimo, pero mi papá sigue viviendo en Venezuela y hay precariedad de muchas cosas, más allá de la parte financiera o de la parte económica. Es acostumbrarse a que hayan recortes de luz, de agua, a todo lo que se vive y lo que se ha vivido además a lo largo de los años. Y mucha gente, incluyéndome yo, estábamos muy esperanzados en que todo lo que iba a pasar el día domingo con todo el tema de las elecciones iba a generar un cambio. Estábamos de alguna manera expectantes en que a través de los votos lográsemos un cambio, una modificación en la gerencia del país, el que se le diera la oportunidad y el paso a otra gente, a otra visión, a otra mano, digamos, para poder de alguna forma hacer cambios y mejoras en el país. Esto, de alguna forma, creo yo que hubo mucha gente con mucha esperanza que salió a votar, lo vimos en las noticias, había mucha gente muy emocionada, había mucha gente que se estaba organizando con mucha anticipación y todos de alguna manera con la esperanza de lograr a través del voto y a través de un proceso democrático establecer y generar un cambio. Ahora, como les digo, más o menos van a haber una serie de noticias. Yo voy a irme directamente a lo que pasó el día domingo a la medianoche. El CNE, el Consejo Nacional Electoral, sale a hacer un comunicado oficial donde dan por ganador a Nicolás Maduro. Y a partir de este momento, todos los venezolanos y la gente a nuestro alrededor, que estábamos de alguna manera apostando a un cambio, vivimos una pérdida. Y fíjense, una pérdida es todo aquello que yo tenía y que ya no tengo, o todo aquello que yo deseaba real y profundamente tener y que no me será posible. Aquí cabe perfectamente el haber recibido la información y este resultado. Ahora, fíjense que en ese primer momento, y de vuelta lo podemos ver en noticias, en redes, hubo una serie de reacciones súper diferentes a pesar de que estábamos viviendo esa misma realidad. Recuerdo haber visto el video de una nena que, si mal no recuerdo, estaba en Argentina y que comenzó a llorar de profunda tristeza, de profunda decepción, de sentirse, otra vez esto volvió a pasarnos lo mismo, y esta sensación de pronto de eso, de tristeza por el resultado que se estaba anunciando. En ese mismo momento, más o menos en los mismos
sí, en los mismos momentos había otra gente que estaba reaccionando desde la rabia, que fue como un golpe a la mesa y decir, qué terrible esta situación, no acepto esto que está pasando, desde la furia, desde la rabia, desde la sensación de no puede ser que este sea el resultado y de vuelta en vibrar en el coraje. Hubo otra gente que de alguna manera estaba en negación, que decía, espera, esto no puede ser, no entiendo lo que está pasando, esto tiene que ser un fraude. Comenzaron incluso a tener la percepción de que podía haber un fraude, aunque en primera instancia lo único que teníamos era el anuncio del CNE. Y hubo mucha gente que estaba en eso, en la negación, en no poder creer que este fuese el resultado, en no ser capaces de entender que estos fuesen los números, con mucha zozobra, como con esta sensación de esto no me calza. Hubo otra gente que estuvo más bien como en un estado de negociación. Esperen un momento, vamos a ver qué pasa, vamos a ver en qué momento sale a hablar María Corina, en qué momento sale a hablar el resto de la gente para poder entender mejor y de alguna manera como expectantes y con la esperanza de que en otro comunicado hubiese alguna información diferente. Entonces ahí entraban un poco en eso, ¿no? En esa sensación de voy a negociar conmigo mismo, con mi ansiedad, con mi angustia, con mi preocupación, no, ya va, no me voy a acostar hasta que yo no vea las declaraciones del otro, de la otra gente, como un poco en esa sensación de no me quiero todavía como adelantar, ¿no? Y de vuelta en una sensación de negociación. Estas, mis queridos, son partes de las fases de los procesos de duelo. Negación, rabia, tristeza o depresión, negociación. La última por allá es la aceptación y yo creo que nadie llegó de ninguna manera a la aceptación en un proceso como este, pero sin duda estamos ante un proceso de duelo. Y fíjense, los procesos de duelo no esperan, no son procesos o no son de alguna manera como me dan la tregua para que yo me dé cuenta de que estoy en uno. Cuando vivo una pérdida, sea yo consciente de eso o no, sea esté de acuerdo con eso o no, estoy viviendo un proceso de duelo porque es un resultado involuntario. No dependen de mi voluntad ni de la toma de conciencia de mi parte para entrar en un proceso de duelo. Y esto me parece fundamental mencionarlo y por eso para mí es importante hablar de este tema y además hacerlo tan pronto como me fue posible, porque en la medida en la que entendamos que estoy en un proceso de duelo, que eso es lo que estoy viviendo, voy a ser mucho más capaz de entender cómo me siento y por qué me siento de una forma u otra. Yo sé que puede ser, además, ojo, hasta acá me estoy quedando solamente con el anuncio del CNE, que fue cuando todo de alguna manera comenzó a suceder. Ya luego pues, hubo y ha habido declaraciones de María Corina, de todo este grupo, y se ha anunciado que hay un fraude y hay un montón de gente movilizada en las calles y ha habido un montón de atropellos. En este momento vi noticias hasta hace unos minutos, estoy grabando esto a las 7:45 hora de Santiago de Chile y hasta hace unos 30 minutos estaba viendo que hay alrededor de 14 personas fallecidas en medio de todas estas protestas y de todas las manifestaciones y de la represión que ya se comienza a ver en las calles. Evidentemente ahí hay un proceso de duelo para todas las familias y yo creo que igual para todos los venezolanos que podemos empatizar y el hecho de volver a ver nuevamente situaciones de este estilo, de violencia en la calle, nos hace, sin lugar a dudas, tener empatía y solidaridad por las familias y por los allegados de estas personas que fallecieron. Pero en líneas generales, además, hay un proceso de duelo masivo, colectivo, porque de vuelta estábamos ante la expectativa de que se generara un resultado, de que viéramos algo y no ha pasado. Si bien todavía estamos en medio de los acontecimientos, hay para algunas personas hay una sensación de que esta vez es distinto, hay gente que de pronto no está vibrando ahí. Lo cierto es que esto todavía no se termina, el proceso está andando, pero aún así estamos en medio e inmersos en un proceso de duelo. Y fíjense, cosas que me parecen importantes mencionar. Estas diferencias que mencionaba hace un momento, las reacciones que tuvimos las diferentes personas, los millones de venezolanos dentro y fuera del país, la gente que aunque no es venezolana tiene información y tiene solidaridad por nosotros, todos de alguna manera tenemos reacciones diferentes ante una misma situación. Esa es una de las características fundamentales a entender de este proceso, porque
el hecho de que a mí me funcione llorar, por ejemplo, porque lo que siento es una profunda tristeza y una sensación de vacío, de desesperanza, de pronto no es lo mismo que puede sentir alguien que vive igual conmigo y que de pronto tiene más bien es rabia, que lo que está haciendo es estar de mal humor, se siente como indispuesto, como con una sensación de incomodidad en líneas generales y que obedece y que viene y que se detona por el proceso de duelo. Otras personas de pronto están más en el optimismo, sí, todavía hay esperanza, vamos a poder seguir, están más en una fase que, si se quiere, como de negociación. Entonces, al final, creo que es importante que entendamos que los procesos de duelo son súper individuales y todo lo que estemos sintiendo en este momento es perfectamente válido y legítimo. En la medida en la que nos hacemos conscientes de eso, vamos a poder permitirnos de manera mucho más libre sentir, básicamente sentir. No hay forma de huir de estas sensaciones. De hecho, no nos merecemos huir de nosotros mismos y de alguna manera evadir o no pensar en lo que estoy sintiendo, porque ahora mismo lo único que está en nuestra capacidad de control y de gestión es lo que somos como seres humanos, lo que sentimos, la actitud, la postura vital que estoy asumiendo ante todo lo que está pasando. Eso es lo único que depende de cada uno de nosotros. Por tanto, creo que este es el momento más crucial para tener esta información, porque en la medida en la que sé, en la medida en la que tengo información, la información es poder, y cuando entiendo dónde estoy, cuando entiendo que estoy transitando un proceso de duelo, voy a ser probablemente mucho más compasivo, compasiva conmigo misma, mucho más tolerante conmigo y con mi entorno, porque también entiendo que los demás están viviendo un proceso de duelo también, solo que lo hacemos de manera diferente. Entonces, como primer punto, la individualidad en un proceso de duelo es fundamental, sobre todo para la convivencia, porque ahora mismo, especialmente en Venezuela, las actividades están bastante detenidas, hay mucha gente que está conviviendo en casa, de vuelta, hay gente de mal humor, hay gente que está llorando, hay gente que se siente deprimida, de pronto hay una persona que está más optimista, de pronto hay una persona que está más resignada y que dijo ya, pues hasta aquí, vamos a hacer maletas porque nos vamos. Y todas esas posturas deben coexistir en un mismo espacio vital. Entonces, en la medida en la que soy capaz de establecer mis propios límites y entender dónde comienza el proceso del otro, voy a poder estar en compañía de esa persona sin que me afecte el cómo está viviendo esa persona su proceso de duelo, porque ella me respeta y acepta mi proceso y yo respeto y acepto el proceso de esa persona. Entonces, esto es fundamental, que lo entendamos, que seamos conscientes de eso. Como segundo punto, entender y estar muy atentos a nosotros mismos. ¿Qué estoy sintiendo? ¿Tengo rabia? ¿Tengo tristeza? ¿Tengo ganas de llorar? ¿Tengo ganas de gritar? ¿Tengo impotencia? Hay mucha gente ahora mismo que está en la calle por esta sensación de que no me van a quitar esto, o voy a defender mi voto, o voy a defender mi intención de un cambio. Ahí hay una respuesta inmediata, y hay una sensación de gallardía que además yo aplaudo, celebro, honro y admiro profundamente de toda la gente que está en la calle, de la gente que sale a las concentraciones, de la gente que está protegiendo a los testigos de mesa que están siendo apresados. Toda esa gente y esta valentía que tienen a mí me genera, me emociona y me genera un nivel de orgullo absoluto. Ahora, no todo el mundo tiene la misma posibilidad de reaccionar y de salir a las calles y no todo el mundo tiene la posibilidad de hacerlo, pero todos quienes están en las protestas, los que no, la gente que está fuera o dentro del país, todos tenemos la capacidad de poder hacer una evaluación y observación de cómo me siento, cuáles son las emociones que estoy teniendo, qué reacciones estoy teniendo con mi entorno, cuál es el humor con el que estoy levantándome cada día. Y en la medida en la que observo dónde estoy, que acepto además lo que estoy sintiendo, puedo gestionarlo y trascenderlo. Por eso es importante, de vuelta, la autoobservación. Por otro lado, el aceptar que este es un momento incómodo, raro, displacentero, complicado, también es fundamental, porque en la medida en la que acepto que me siento mal, no sé exactamente cómo, mal puede ser triste, mal puede ser con rabia, todo lo que he mencionado hasta ahora. Cuando acepto que estoy en esa emocionalidad, entonces puedo
gestionarla. Ok, tengo mucha rabia, ¿cómo la gestiono? ¿Qué es lo que necesito hacer? ¿Qué es lo que me tiene así? Exactamente qué es lo que genera en mí esta sensación. Y de alguna manera puedo incluso comenzar a autorregularme y hacerme de herramientas para poder gestionar lo que estoy sintiendo. Por otro lado, otra de las cosas que también es súper importante es mm, la sensación de ansiedad que ahora mismo está presente en mucha gente. La ansiedad es exceso de futuro. La ansiedad hace parte de un proceso de duelo, especialmente en una situación como esta, donde no hay una situación definitiva. Cuando estoy ante un duelo, por ejemplo, por la partida física de una persona a la que amo, de un ser querido, de alguna forma hay un desenlace y tengo un resultado y un final con el que debo aprender a lidiar y a gestionar y a aceptar y a relacionarme con esta nueva realidad. Pero lo que está pasando en Venezuela ahora mismo, una de las mayores complejidades es que todo está en pleno desarrollo, pero tengo que seguir vivo, tengo que seguir existiendo, si eventualmente incluso tengo que seguir con mi vida rutinaria, salir a trabajar, seguir gestionando cosas, pagar las deudas. Entonces esto puede ser también muy raro, muy complejo. Pero lo cierto es que una de las cosas que podemos esperar es sentir ansiedad. La ansiedad es exceso de futuro, de una manera muy simplista, obviamente, pero al final la ansiedad tiene que ver con que no tengo la capacidad de estar en el momento presente, sino que estoy pensando y proyectando mi atención a lo que no ha ocurrido todavía, al futuro, y todo lo que veo venir tiene mala pinta. Todo lo que me parece que está por venir tiene muy mala pinta o tengo desconfianza, o me siento inquieta, o tengo angustia por lo que creo que pueda pasar. Y o mi expectativa está tan puesta en que mi bienestar va a estar en el mañana, o peor, que todo se va a derrumbar y que las cosas van a seguir igual y que el cambio nunca se va a dar, que finalmente lo que estoy haciendo es generando proyecciones en mi mente de lo que todavía no ha ocurrido, pero que ya de plano entiendo que va para mal. Entonces, lo primero es entender que estoy ahí, aceptar que esa es la sensación que estoy teniendo. Luego, una vez que la acepto y que me doy cuenta de que la atención la tengo puesta en lo que no ha ocurrido, puedo procurar tener mi atención en el momento presente. Cada vez que me voy hacia el futuro, regreso a la hora. Cada vez que pienso en qué va a pasar mañana, qué va a pasar al mediodía en la concentración, qué va a pasar en la tarde si hay toque de queda, me doy cuenta de que estoy allá, de que eso todavía no ha ocurrido y regreso mi atención al momento presente, a lo que estoy haciendo en este instante. Ojo, lo que está pasando en este momento puede que no sea lo mejor, sobre todo en una situación tan coyuntural como la que estamos viviendo. De pronto digo, ok, la atención plena la voy a poner en el ahora y en este minuto hay una manifestación y hay represión en las calles. Pero fíjense que el hecho de que yo tenga mi atención puesta en el ahora hace que yo no me pueda ocupar ni preocupar de lo que no ha ocurrido todavía. Entonces, si estoy viendo una manifestación, y estoy viendo que hay represiones, entiendo y es evidente que esto me haga sentir mal, que me sienta triste, que sienta impotencia, que sienta rabia y puedo lidiar con lo que estoy sintiendo en el aquí y el ahora. Es mucho más fácil gestionar lo que ahora mismo estoy sintiendo que algo que todavía no está pasando y que aún así me siento incómoda, me siento mal, me siento preocupada, triste, lo que fuere por algo que no ha ocurrido todavía. No digo yo que sea fácil, de hecho esto se los estoy diciendo y me lo estoy diciendo a mí. En un curso de milagros dicen que enseñamos lo que tenemos que aprender y no cabe duda de eso. Yo estoy diciéndoles a ustedes lo que necesito escuchar yo. Pero ojo, si bien es cierto, no digo que sea fácil, no esperen hacer las cosas perfectas, sí pongan su intención en hacerlo lo mejor que podamos. En los procesos de duelo no hacemos las cosas ni bien ni mal, hacemos lo mejor que podemos con los recursos que tenemos. Y ahora tienen una nueva herramienta en su caja. Utilícenla tan seguido como les sea posible. Dense cuenta de dónde están. ¿Están en el futuro o están en el momento presente? Y traigan su atención, recójanla. Los pensamientos no son quienes lideran lo que somos como seres humanos. Nosotros podemos establecer gestión de lo que estamos pensando, porque además lo más potente que tenemos los seres humanos en términos cerebrales es la atención. ¿Dónde la tienes puesta en este minuto? ¿En lo que te preocupa que ocurra o en lo que está ocurriendo? Porque
cuando algo está pasando, puedo hacer algo, puedo gestionarlo, puedo hacerme de recursos para resolver esto, pero no lo que no ha llegado todavía. Y la ansiedad es una de las, de alguna manera, de las situaciones más adversas que vivimos cuando tenemos una situación de este estilo, cuando estamos viviendo un duelo en una situación como esta, que como les digo, todo está todavía en pleno desarrollo. Luego, algo que les decía hace un momento, lo único que depende realmente de cada uno de ustedes es la actitud, la postura vital que van a tener ante todo lo que está ocurriendo. Genuinamente, aunque hay mucha gente que sí está haciendo su parte, que sí está en las calles, que está haciendo un montón de cosas, la verdad es que, por ejemplo, ¿qué va a pasar con las actas? No lo sabemos y genuinamente no depende de la mayoría de los venezolanos, depende de unos pocos que están haciendo, confiamos además en que están haciendo lo mejor que pueden con los recursos que tienen. Y eso muchas veces nos hace mantener viva la esperanza de que esta vez es diferente, esta vez sí lo vamos a lograr. Si no estás ahí, si no te sientes optimista, si ya estás de alguna manera resignándote, si ya estás buscando formas de salir del país o de desconectarte y no ver más nada, eso también hace parte del proceso. Eso también forma parte de cómo estás tú viviendo tu propio duelo. Entonces, acéptalo, acepta lo que estás sintiendo, viviendo y tenga en consideración que haces lo mejor que puedes con lo que tienes. No puedes hacer nada extraordinario ni nada distinto, solo que puedes llevarte de acá quizás algunas reflexiones que puedas utilizar para la cotidianidad. Luego, algo que me parece importante como estrategias, además de lo que les decía de la ansiedad. Hay varias cosas en términos más bien prácticos y pragmáticos que quiero dejarles por acá. Lo primero es, nos hace bien hablar de lo que estamos sintiendo. Nos hace bien tener un grupo con el que podamos tener esa seguridad, esa confianza de poder decir qué desanimada me siento, no me logro concentrar en el trabajo porque estoy es pendiente de las noticias, qué sensación de desasosiego estoy teniendo. El que podamos conversar de lo que nos preocupa, de lo que estamos sintiendo, también nos ayuda, porque de alguna manera cuando lo ponemos en palabras, cuando lo expresamos, de alguna forma también me libero, también descargo un poco. Es lo mismo que el llanto. El llanto al final, cuando lo necesiten hacer, cuando necesiten llorar, háganlo, permítanselo, porque finalmente es una forma de drenar, es una forma de soltar la presión, la tensión, la angustia, la preocupación que puedan estar teniendo. Entonces, el que podamos tener estas conversaciones y estos espacios, entendiendo que estamos viviendo un duelo colectivo y que la persona con la que estoy hablando no necesariamente tenga que vibrar igual que yo o no tenga que ver el proceso de la misma forma en la que lo estoy viendo yo, y eso hace parte del proceso. No pasa nada. No necesitas que todo el mundo piense igual que tú, solo que te permita hablar, que te permita expresar lo que estás sintiendo. Y si en algún momento se dan cuenta de que no están logrando lo que no están teniendo herramientas para lidiar con lo que están sintiendo, con el nivel de ansiedad, de desesperanza, de tristeza, entonces busquen ayuda. Hay terapeutas, terapeutas de duelo, coaches, psicólogos, gente que puede, gente especializada que va a poder acompañarlos y acompasarlos en este proceso. Luego, mm, permítanse o sean muy, estén muy atentos, más bien, a no sobreinformarse, porque evidentemente yo creo que es, como les digo, es casi inevitable no estar pendiente. No, yo estuve en consulta durante la tarde y terminé sesión e inmediatamente fui a prender el televisor a ver qué estaba pasando, a ver si había pasado algo, a revisar, a buscar en redes si había alguna situación adicional o alguna situación extrema que estuviese pasando. Y creo que es algo a lo que necesitamos aceptar que estamos ahí, que necesitamos de pronto estar informados. Pero eso es una cosa y la sobreinformación quizás sea otra, porque nos llegan un montón de noticias falsas, de audios que no sabemos muy bien ni de dónde vienen. Estamos viendo información de gente que ni conocemos y es como que están reposteando un montón de cosas que como, ¿qué es esto? Y yo sé que puede ser muy complicado tener ese filtro para poder discernir entre lo que definitivamente es una noticia falsa y lo que sí es real. Pero hay estrategias. De pronto
confíen en dos o en tres fuentes que para ustedes sean legítimas, de gente que tiene una carrera ya reconocida, de gente o de medios de comunicación que son un poco más formales, para poder entender y para poder de alguna manera permitirse un poco la confianza de, bueno, esta gente valida la información antes. Yo me voy a permitir recomendarles a Sergio Novelli porque es un periodista de un montón de años venezolano, perdón, y algo que él siempre menciona es que él revisa, que él confirma la información antes de postearla. Además hace resúmenes, además tiene entrevistas e invitados bien chéveres que son como bien accesibles, con una información que a mí me parece que es como muy fácil de entender cuando incluso entrevista a alguien. Y como Sergio, hay otros periodistas venezolanos, hay otros canales, hay otras fuentes donde de pronto ya ustedes saben cuáles son esas fuentes en las que confían. Pero no se dejen llevar por cada link, por cada video, por cada audio, por cada cosa que encuentran en redes, porque no siempre son fuentes confiables y no siempre la información es real, pero nuestro cerebro no es capaz de discernirlo. Entonces va a estar angustiado, vamos a tener los niveles de cortisol explotados por las nubes con realmente situaciones que no son reales, que en verdad no están pasando. Eso creo que podría ayudarnos. Creo que eso podría eventualmente servirnos. Y por último, mis queridos, vivir un día a la vez. Esta es de las cosas más difíciles y a la vez de las más eficientes cuando estamos ante un proceso de duelo. Procura y pon toda tu atención y tu energía en ir viviendo un día a la vez, en no proyectarte en el futuro, en no ocupar tu mente en la medida en la que esto te sea posible en lo que todavía no ha ocurrido. Yo sé, es más fácil decirlo que hacerlo, lo sé. Lo sé por experiencia propia, lo sé porque lo vivo, pero aún así estoy segura de que el esfuerzo, al menos de estar conscientes de dónde está puesta nuestra atención, tiene resultados, nos trae beneficios, así que merecemos hacer ese esfuerzo. Finalmente es un esfuerzo que no depende de nadie más, sino de nosotros mismos, y tú mereces hacer ese esfuerzo por ti mismo. Algo para cerrar, yo creo que quienes estamos fuera, de alguna manera, los que estamos fuera y los que están adentro, estamos unidos, al menos energéticamente, uno en querer un cambio, en, en ver una Venezuela distinta. Y esto, como les decía hace un momento, si hay alguien que no tiene la posibilidad ahora mismo de sentir siquiera un poquito de esperanza, eso hace parte del proceso, acepta que estás ahí. Yo decido por hoy, solo por hoy, sentir confianza. Por hoy, solo por hoy, decido que quiero confiar en que las cosas están ocurriendo. De alguna forma, de alguna manera, están ocurriendo para que algo pase. En eso decido confiar. Y no sé si eso va a resultar o no, pero es donde yo estoy apostando ahora mismo mi atención. Y de vuelta, un día a la vez. Solo por hoy procuro mi bienestar. Solo por hoy procuro no sobreinformarme. Solo por hoy procuro tener mi atención puesta en lo que está pasando en este minuto y no pensar en lo que va a pasar mañana. Solo por hoy. Si esta información les sirvió, por favor compártanla. Son millones los venezolanos que hoy por hoy necesitan saber, identificar y darse cuenta de que están atravesando un proceso de duelo para poder lidiar con lo que están sintiendo con conocimiento. Esto no los va a ayudar a salir del dolor, esto los va a ayudar a gestionar mejor el dolor. La información nos da poder, así que compartan esto que estoy segura de que va a ayudar a muchísima gente. Les mando un abrazo y nos vemos muy pronto.